El día de hoy estaremos platicando acerca de Click All Client, que es uno de los nuevos productos que tiene Click dentro de su plataforma dedicada exclusivamente para la parte de Data Integration. Y la agenda del día de hoy les va a dar una pequeña introducción acerca de esta nueva tecnología que tiene Click. Vamos a hablar acerca de por qué SAP es importante también para Click y por qué lo ha integrado dentro de su plataforma de soluciones a productos que ayudan para el tema de tratamiento de información en SAP. También les quiero platicar un poco acerca de cuáles son los dilemas y los retos en los datos y vamos a profundizar más acerca de Click All Client, cuáles son sus funcionalidades, sus beneficios, los casos de uso más comunes, un poco acerca de la arquitectura y al final vamos a hablar acerca de algunas funcionalidades principales del producto. Y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Las pueden ir incluyendo dentro del chat. El equipo de arquitectura de soluciones también va a estar apoyando en resolver algunas de ellas. Y bueno, como les comentaba, Click al día de hoy ha incorporado diversas herramientas que ayudan para el tema de Business Intelligence. Click, de ser una compañía que solo se dedicaba a plataformas de BI y de análisis de información, desde hace 5 años ha empezado a cubrir el espectro completo de todos los datos, que va desde que el dato se va creando, se origina, se almacena, hasta que el dato se consume y todo lo que va ocurriendo en este proceso. Y es por esta razón que se han ido integrando diversas herramientas que son líderes en el mercado y de igual forma se han mejorado muchas de las capacidades de la parte analítica con la que ya contaba actualmente Click. De tal forma que sea posible tener el dato, y esto va desde la parte de la integración, tomarlo desde donde se encuentre, el poder catalogarlo, el poder entenderlo. Esta parte ya la cubrimos con Data Analytics. Y finalmente el poder tomar decisiones con toda esta información, que finalmente este es el propósito principal de Click, habilitar a los negocios para tomar decisiones informadas. Entonces, al día de hoy, Click ya cuenta con estas dos partes importantes, que es tanto la parte de Data Integration y la parte de Data Analytics. La parte de Data Literacy es una estrategia que le ofrecemos a nuestros clientes para poder habilitarlos en el uso de herramientas de tanto de integración de datos como de análisis de información para que estén totalmente capacitados, sepan de qué forma lo tienen que implementar dentro de su organización y todo esto se vuelva una cultura de datos y puedan tomar decisiones informadas. Ahora, ¿por qué SAP es importante para Click? Actualmente, dentro de nuestros clientes que utilicen analítica de datos y nuestras plataformas de analítica de datos, como lo son ClickSense y ClickView, son más de 2,400 clientes que tienen y utilizan el ERP de SAP. Entonces, para nosotros es importante y ha sido muy importante el integrar nuevas herramientas que permitan justo el análisis de información. Actualmente, más de 800 clientes están usando la plataforma o la herramienta de Click All Client. Lo vamos a ver más adelante, pero es una herramienta bastante interesante, fácil de usar, rápido de implementar y que les va a ayudar a resolver diversos temas en cuanto al uso de datos dentro de SAP. Y bueno, con toda esta integración de Data Integration en Click, pues vamos también a poder ayudarlos a mover los datos de SAP también a otras plataformas y sobre todo, y algo muy importante, el poder hacerlo en tiempo real. Para ello se utilizan otros productos. Vamos a tener también otras sesiones para platicarles más a detalle acerca pues de cómo es que si ustedes tienen una estrategia o tienen planeado un proyecto en el cual quieren mover su información que tienen actualmente de SAP y llevarla a otras fuentes, a un data warehouse, a un data lake o a otras fuentes de información, lo puedan hacer a través de estas herramientas y también poderlo hacer de una forma muy sencilla. Entonces, es por estos puntos que es muy importante para Click el poder integrar este tipo de herramientas que les faciliten a ustedes, el poder integrar la información, el poderla mover a otros ambientes, el poderla mover dentro de los mismos ambientes que tienen dentro de SAP y, como les decía, el poderlo hacer de una forma sencilla, rápida y con ello habilitar a sus colaboradores o a sus equipos de trabajo para la toma de decisiones informadas.
¿Y cuál es el dilema de los datos con los cuales nos encontramos en SAP? Generalmente nos encontramos con un proceso de actualización ineficiente. Generalmente las copias del sistema requieren altos costos operacionales, mantenimientos del sistema, utilización de recursos y también implican un tiempo de inactividad para que los usuarios puedan utilizar su entorno SAP. Entonces, este proceso de actualización pues generalmente es muy ineficiente, no contamos con datos actualizados y esto provoca que los usuarios, al momento, por ejemplo, de realizar pruebas con datos en SAP, al momento de, por ejemplo, realizar un training para nuevos colaboradores, se vuelve un proceso pues nada eficiente. También el tema de crecimiento en las bases de datos de producción, pues generalmente crece exponencialmente y se vuelve demasiado grande. Esto implica que va a requerir mucho tiempo para poder copiar, por ejemplo, a un ambiente de QA y poder realizar pruebas. La falta de control de calidad en el ciclo de desarrollo también es otro punto importante a considerar. Los datos en un ambiente de desarrollo son demasiado viciados para usarlos en las pruebas unitarias y por lo tanto los cambios son frecuentemente promovidos a QA con poca o ninguna de las pruebas que se requieren para poderlo llevar. Entonces, este punto también es importante tomarlo en cuenta. Otra cosa es que las pruebas de calidad y la cantidad de datos, pues estas pruebas se van agotando rápidamente y se requiere la creación manual de nuevos datos de prueba. Esto implica, pues, que se tenga que invertir mucho tiempo en poder resolver o poder crear todos estos ambientes. Y la capacitación también es difícil de ejecutar, dado que no contamos con datos de calidad. Todos estos ambientes de capacitación o de training tardan mucho tiempo en construirse y requieren de mucha planificación por parte de los equipos, tanto los equipos de aplicación como los equipos de basis. Entonces, cuando queremos crear todos estos espacios para training, pues resulta muy difícil, dado que no les estamos compartiendo a ellos los datos actualizados, datos que tengan sentido, que sean consistentes y por ello pues, las pruebas o la capacitación que se está dando quizá no es la más adecuada. Entonces, de acuerdo a todo esto que platicamos, ¿qué es Qlik Gold Client? Qlik Gold Client es un test data management y trabaja sobre los datos que se encuentran en SAP. Todo esto se realiza sobre datos que no son productivos y en los que posiblemente se tienen ineficiencias en el proceso. Por ejemplo, de actualización de información, donde se tiene un ambiente de producción o se tiene un ambiente de test y se tiene el de desarrollo. Incluso, por ejemplo, se puede tener un ambiente de sandbox o se puede, por ejemplo, si se requiere crear una prueba de concepto, no sé si lo quieren hacer una prueba de concepto con ClickSense y requieren utilizar o preparar un ambiente o un escenario para que se conecten a ese módulo de datos. Generalmente estos procesos requieren que se lleven, por ejemplo, a un ambiente de QA, y en los cuales, o en estos ambientes de QA o de prueba, suelen existir datos desactualizados o datos que no son consistentes o datos que no permiten realizar las pruebas adecuadas en estos diferentes escenarios. Entonces, lo que Gold Client ofrece es ayudarles a generar todos estos ambientes no productivos de una forma mucho más ágil y con datos relevantes. Otro de los problemas más comunes, por ejemplo, es cuando se crea un ambiente de QA y generalmente se hace una copia del ambiente productivo. Si este ambiente productivo, por ejemplo, pesa, no sé, 40 teras, el nuevo ambiente que se va a crear de QA va a tener estos mismos 40 teras. Entonces, esto va a implicar que se requiere una infraestructura similar a la que se tiene en producción y esto se va a traducir en altos costos. O, por ejemplo, si también se requiere hacer un upgrade a HANA, también lo podemos realizar con Gold Client y también hacerlo de una forma muy rápida. Entonces, básicamente esto es lo que ofrece Gold Client, el poder trabajar con los datos. El producto funciona como un transporte que va encima de las capas de aplicación de SAP y queda dentro de este mismo ambiente. Entonces, no es necesario una arquitectura, una infraestructura nueva para poderlo instalar. Todo va dentro del mismo ambiente SAP. Como les decía, funciona como un transporte o como una transacción. Y dentro de esto es que se está trabajando con las diferentes
o con la generación de los diferentes mandantes o ambientes, ya sea de pruebas, de test o de lo que se requiera, haciendo uso de los datos que vienen en producción. Entonces, es un proceso rápido. La verdad es que resulta bastante interesante cómo es que se puede utilizar toda esta información y sobre todo esa posibilidad de contar con datos que son datos actualizados, que son datos que realmente hacen sentido y que todos estos ambientes que se van creando de pruebas o de training o los sandbox o estas consultas de datos que se hacen, pues sean datos coherentes. Entonces, otra parte importante que cubre Gold Client es la parte de seguridad. Por ejemplo, cuando se utiliza información sensible o sensitiva, estamos hablando, por ejemplo, de información de recursos humanos, donde estamos hablando de temas de salarios, información personal de los colaboradores, se puede llevar esta información a ambientes de test. Lo importante que ofrece aquí Gold Client es que estos datos se pueden hacer un scramble, o una ofuscación de los datos para obtener una codificación segura de estos datos confidenciales y se pueden utilizar en estos otros entornos que de alguna forma son menos seguros, pero pues que también es importante quizá utilizarlos para realizar pruebas. Y también en la parte de seguridad, Gold Client, pues, está amparado en cuanto a las leyes o los derechos que tienen los usuarios o los clientes para borrar datos personales, y todo esto está cubierto dentro de Gold Client para el tema de leyes, por ejemplo, con el GDPR. ¿Y cuáles son los más grandes desafíos de la gestión de datos en SAP? Generalmente, y como ya lo platicábamos en un slide anterior, pues es el proceso de actualización de datos ineficiente. Cuando generalmente se crean copias o extractos de información de producción, lo que pasa es que se generó, no sé, hace 2 meses o al inicio del año y se siguen trabajando sobre esas mismas fotografías de información. Entonces, no son datos tan confiables para realizar estas pruebas. También la falta de calidad en estos datos, porque muchas veces pues se toman datos al azar, son datos que no hacen match entre sí, no son consistentes. Entonces, cuando los queremos hacer al desarrollo, pues también generan problemas y realmente no estamos haciendo las pruebas necesarias y después de realizar estas pruebas, pues nos podamos llevar realmente información coherente al lado de producción. Otro de los puntos importantes es que cuando se quieren realizar actualizaciones, por ejemplo, a HANA o SAP for HANA, S/4HANA, pues es un tema complicado, realmente las actualizaciones son muy lentas. Y finalmente, cuando hablamos de datos altamente sensibles, pues generalmente se hacen con sistemas que no son nada seguros y si requerimos utilizarlos, pues estamos a lo mejor rompiendo con alguna regla o derecho de los usuarios para el uso de su información personal. Entonces, ¿cómo es que Gold Client se vuelve un líder en la gestión de datos de prueba dentro de SAP? Como les decía, este software de Gold Client se ejecuta en cientos de empresas de SAP. Es un software certificado, tiene más de 2 décadas de integración para diversos casos de uso de SAP y existe una amplia compatibilidad con todas las aplicaciones o con todos los módulos básicos y específicos de la industria. Entonces, podemos utilizar cualquier información que se tenga en productivo y llevarla a los diferentes ambientes no productivos de SAP. Y como les comentaba, la parte del cumplimiento de datos de SAP con GDPR es importante. Se va a poder identificar esta información sensible, se va a poder enmascarar toda la información de identificación personal de sus colaboradores o de sus clientes o de la información que ustedes requieran, digamos que encriptar para poderla utilizar en los ambientes no productivos. Y bueno, estas son las diferentes certificaciones que tiene Gold Client desde 2007. Somos un socio de tecnología con SAP, está reconocido por la industria y pues contamos con diferentes certificaciones que avalan pues el uso de Gold Client dentro de su plataforma SAP. ¿Y cuál es el reto de los mandantes o de los diferentes ambientes cuando tenemos información de QA
o información de entrenamiento o los sandbox o los desarrollos. Generalmente cuando hablamos en cuanto a volumen de datos, los procesos de copia del sistema al cliente son demasiados, digamos, dolorosos o son demasiado complicados y son demasiado lentos. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una copia de producción, y como les decía, si esta copia, esta información tiene un peso de, como lo vemos aquí en el diagrama, de 10 terabytes, lo tenemos que llevar no lo podemos dejar de utilizar o de llevar con este mismo peso, nos tenemos que llevar tal cual estos 10 teras, y lo mismo si queremos generar un ambiente de training o de sandbox, también nos vamos a llevar estos 10 teras. Entonces, estamos replicando la misma información, tenemos que invertir en nuevos ambientes o en nuevo hardware para poderlo implementar, y pues a lo mejor todos estos datos no son requeridos para las pruebas que queremos realizar o para los training que queremos realizar. Entonces, lo interesante de esto, pues, es poderlo hacer, poder elegir los datos que nosotros queramos utilizar en estos ambientes y generar tareas o procesos de actualización automatizada para que los datos que estemos consultando en los diferentes mandantes no productivos, pues sean información realmente que nos funcione. Otra parte importante, pues es que en desarrollo generalmente no hay datos relevantes, entonces no es aconsejable reemplazarlo en una copia del sistema, ¿no? Entonces, si estamos utilizando datos de prueba y después esto lo queremos llevar a producción, no es confiable porque no estamos utilizando realmente información, pues, consistente. Y otro punto es que los datos de QA se vuelven obsoletos y poco fiables, y esto se vuelve así rápidamente. Entonces, con Gold Client es muy importante el definir todas estas tareas de actualización de información para que estos ambientes de QA siempre tengan información actualizada. Y otro punto, pues, es que la formación de los datos requiere datos precisos y seguros, ¿no? Entonces, como les decía, cuando hacemos un ambiente de training, queremos unir a nuestros colaboradores nuevos o que acaban de ingresar a la empresa o a la organización, pues entonces queremos ofrecerles datos que sean precisos, que sean seguros y con los cuales realmente puedan realizar capacitaciones con información real. Y todos estos subconjuntos de datos confiables que podemos generar con Gold Client, y cuáles son todas estas ventajas que nos ofrece también el producto, pues es la gestión rápida y flexible de los datos. Entonces, ustedes aquí dentro de las ventajas más importantes es que van a poder reducir el costo de infraestructura y el mantenimiento de la información, de tal forma que ustedes tienen su información o el volumen de datos de su información en producción son de 10 terabytes. Entonces, si ustedes crean un ambiente de QA, van a poder elegir la información que necesitan, de tal forma que si únicamente requieren 1 terabyte, ustedes hacen las selecciones de los criterios necesarios, de los usuarios, de las configuraciones o de lo que requieran y se llevan únicamente esa información, ya sea QA, a training o también a la parte de desarrollo. Y también van a poder aumentar la eficiencia tanto en el desarrollo, las pruebas y la capacitación que van a realizar. Van a reducir los riesgos de seguridad y la privacidad de la información y también van a disminuir las interrupciones del sistema. Este es un punto muy importante. Dentro de cuando están utilizando Gold Client, no van a existir interrupciones en el sistema. Entonces, van a poder trabajar al 100 con todo su entorno SAP. Otro punto importante es que van a poder seleccionar y copiar rápidamente todo este subconjunto de datos relevantes que ustedes están seleccionando, desde ambientes de producción a no producción, y también poderlos llevar a ambientes de desarrollo y calidad. Van a poder también simultáneamente transformar todos estos datos sensibles que están utilizando, enmascararlos y poderlos llevar así a sus demás ambientes, y también poder mantener todos estos subconjuntos de datos sincronizados entre los diferentes sistemas. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Esta es de las principales ventajas que ofrece Gold Client. Que no tengan que hacer una inversión adicional en hardware, que ustedes puedan analizar la información que necesitan y que la información siempre va a estar actualizada.
Y entre los casos de uso más comunes de nuestro producto, pues es que ustedes van a poder realizar pruebas en problemas de producción en ambientes de desarrollo y control de calidad, van a poder reducir el tamaño también de los sistemas de desarrollo y de QA, van a poder crear nuevos ambientes de capacitación y una vez que dejen de utilizarlos, van a poder borrarlos seleccionando la información que se requiera y si necesitan volverlos a utilizar, pueden crear nuevamente un proceso de importación y regenerar, por decirlo de alguna forma, estos datos y poderlos volver a utilizar como un training. Van a poder utilizar todos estos datos de prueba para futuros Go Live, o sea, que estos datos que están probando van a tener la confianza de que estas pruebas fueron realmente contundentes y poderlas llevar a estos sistemas o estos ambientes productivos. Van a poder crear también un nuevo cliente de formación. O sea, si ustedes necesitan diferentes ambientes de training, lo pueden hacer y también pueden aplicar, por ejemplo, o van a poder encriptar y comprimir esta información para únicamente compartir lo que ustedes necesitan y aún así sea información sensible. También para la parte de desinversión o de carve-outs, que básicamente es cuando se ocurren cierres de unidades de negocio en SAP o cuando las empresas venden unidades de negocio y es más probable que se separen los datos correspondientes a estas unidades vendidas desde su infraestructura de producción de SAP. Entonces, estos procesos también los van a poder hacer a través de Call Client. Lo van a hacer de una forma muy sencilla y ahorita vamos a ver algún ejemplo de esto. Y también van a poder habilitar el realizar pruebas de concepto con SAP HANA o S/4HANA y hacerlo también de una forma muy sencilla con datos relevantes. De este punto lo repito bastante, pero es muy importante decirlo, porque generalmente con estos ambientes de prueba o de QA, pues como les decía, se están utilizando datos que realmente no hacen mucho sentido. Sin embargo, si queremos hacer estas pruebas de concepto con herramientas analíticas como lo es ClickView o como lo es ClickSense, lo van a poder hacer con toda la confianza del mundo y realmente van a poder probar y todas estas funcionalidades también que ofrecen las herramientas de analítica de información. Y, por ejemplo, cuando hacemos pruebas en problemas de producción, que es uno de los puntos que acabamos de platicar, generalmente la situación, pues es que estos datos de sistema, tanto de desarrollo y QA, pues no son iguales a los de producción. No es posible reflejar este problema, por lo tanto no es completamente seguro arreglarlo, porque no estamos usando realmente los datos que estamos visualizando en producción. Entonces se vuelve un problema porque al momento de realizar las pruebas, pues no tenemos esa confianza de que lo que estamos probando realmente, una vez replicándolo en producción, va a funcionar de la misma forma. ¿Cómo lo soluciona Google Client? Pues copia tal cual este problema que se está suscitando dentro del ambiente de producción y lo replica en cualquier otro sistema o en cualquier otro escenario según ustedes lo necesiten. ¿Cuáles son los beneficios que van a obtener? Van a poder extraer los datos de forma rápida y completa desde producción. No va a ser necesario pasar horas creando datos manualmente, porque generalmente es así como se realiza, si no cuentan con una herramienta como Google Client. Y también van a poder tener la capacidad de resolver estos problemas utilizando estos mismos datos que lo ocasionaron. Y todo este proceso se realiza de una forma muy sencilla, se realiza en una sola ocasión y de ahí nada más a través de digamos que un panel de control es que se van creando. Primero se crean como este proceso de exportación de información y ya una vez teniendo esta información del lado del target, la información se puede borrar, se puede importar, se pueden seleccionar rangos de fechas para únicamente cargar la información que se necesita, entre otras funcionalidades que se puede hacer, pero ya del lado en este caso del target o en el lado del escenario no productivo. Otro, por ejemplo, caso de uso es cuando se quieren mejorar datos tanto en desarrollo y QA. Aquí generalmente la situación es que los ambientes o estos ambientes tienen datos incorrectos y obsoletos
o estos ambientes también crecen debido a la gran cantidad de datos y esto a su vez, pues obviamente se traduce en una alza en los costos de almacenamiento y de mantenimiento de estos sistemas o estos ambientes. Y la solución que ofrece Gold Client es que va a actualizar todos estos ambientes con los datos que ustedes necesitan, únicamente llevándose tal cual esta información requerida y esta información se va a estar actualizando periódicamente. Ustedes van a decidir cada cuándo es que Gold Client va a tomar la nueva información de la fuente y se la va a llevar al target. ¿Y cuáles son los beneficios que van a obtener? Obviamente, menos datos va a significar menos costos por almacenamiento y mantenimiento de los sistemas y los datos van a ser similares a los de producción y proporcionan obviamente o se traduce en mejores pruebas. ¿Y cuál es la arquitectura de Gold Client? Generalmente tenemos obviamente nuestro ambiente de producción. Esto lo llevamos a nuestros diferentes ambientes de desarrollo, de QA, de entrenamiento. Entonces, lo que se genera es digamos que una lectura de la información. Esta información decidimos qué es lo que queremos utilizar, que en este caso son este set de datos o esta configuración de datos, usuarios, reglas de negocio o lo que se necesite. Se genera un scrambling, que es toda esta ofuscación de los datos, en los cuales protegemos aquella información sensitiva. Esta información, digamos que viaja a los diferentes ambientes y del lado de los ambientes de QA, entrenamiento, etcétera, pues se van definiendo diferentes restricciones, tanto de importación por cada uno de los sistemas y también a través del cliente. Toda la importación, toda esta exportación de datos es comprimida. Entonces, esto también le da un nivel más alto de seguridad porque la información que está viajando, pues no puede ser descifrada si es que alguien quisiera robar esta información. Ahora, como funciona, digamos, ya a un nivel con más detalle, tenemos la fuente, que es nuestro ambiente de producción, nuestro repositorio, y de ahí tenemos el target o el ambiente o el escenario al cual vamos a llevar la información. De este lado, vamos a definir tanto los usuarios, la seguridad, la configuración. Vamos a poder seleccionar cuáles son los datos transaccionales que nos queremos llevar a este nuevo escenario. Vamos a poder seleccionar los datos maestros que queremos utilizar y una vez creando estos escenarios o digamos, escenarios de importación, esta información viaja nuevamente a la fuente y lo que nos va a dar, pues, es la generación de este nuevo escenario, únicamente con la información que queremos utilizar en estos ambientes no productivos. Ahora, cuando hablamos de la desinversión o de los carve-outs, que como les comentaba, pues es ese proceso que ocurre comúnmente de cierre de unidades de negocios de SAP, aquí lo que ocurre, pues es que tenemos nuestro ambiente también de producción, que es para la parte de desinversión. Y cuando tengo estos ambientes productivos enormes o que contemplan la operación de muchas empresas, el hecho de que Gold Client automáticamente genera tablas o estructuras, aquí en el diagrama podemos ver cómo se crea una copia del sistema, que finalmente es lo que estamos generando para poderlo después exportar a nuestros diferentes escenarios que vamos a ir configurando. Tenemos también la configuración del target. Del lado del target vamos a generar las tareas de importación y con ello, pues vamos a generar un nuevo cliente. En este nuevo cliente se copian todas estas configuraciones que realizamos, todos estos usuarios que queremos llevar y se selecciona la información transaccional o se selecciona la información de datos maestro y con ello, pues, se crea todo un proceso de validación. Se convierte totalmente en un ciclo en el cual vamos a poder actualizar la información. Como les decía, se van a poder borrar los datos y también se van a poder construir estos diferentes sistemas, tanto de desarrollo QA y también poder crear las pruebas necesarias para poder llevarlo después a producción. Entonces, en todo este proceso,
podemos generar un ambiente, se pueden generar 2 ambientes o 3. Generalmente, para las empresas que se han dividido en empresas más pequeñas, esta es una solución que facilita mucho este proceso. Ese proceso se realiza en una sola ocasión y pues ahí se generan tareas de actualización de los datos. En este caso, para este tema de los carve-outs, una vez definido, pues nada más se seleccionan hacia dónde se va a llevar la información, se toma ese pedazo de los datos y después pues se lo llevan a los ambientes que requieren. Y ahora les quiero platicar un poco acerca pues ya de cómo funciona tal cual Gold Client, ya en un uso productivo. Les quiero mostrar algunas pantallas. Sin embargo, si ustedes están interesados en conocer más a detalle cómo es que funciona el producto, si lo quieren ver en vivo, podemos agendar con cada uno de ustedes una sesión para que lo puedan ver, pero con estas pantallas les quiero platicar pues de cómo es que funciona, de algunas de sus principales funcionalidades ya dentro del producto, y al final pues podemos ir resolviendo sus diferentes dudas. Esta primera pantalla de Gold Client que están viendo, y como lo comentamos, Gold Client se instala en un transporte como un add-on de SAP, y una vez que se instala el software, toda la funcionalidad del producto se va a encontrar en una única transacción de SAP. Esta transacción se conoce aquí como ZGOT. Entonces, ustedes buscan aquí esa transacción, automáticamente les va a aparecer esta pantalla, y con una sola licencia van a tener acceso a toda la funcionalidad del producto y lo van a poder acceder a través de esta pantalla. Tenemos la parte del Client Construct, el Repository Replicator y el Data Web. Toda esta parte generalmente la utiliza el equipo de Basis de SAP y ya desde aquí se va trabajando con todo lo que tiene que ver con datos maestros, configuración y también para el tema de configuración de usuarios. Aquí en la parte central es todo lo que tiene que ver con Data Echo, con Data Transform y con Data Discard, que por lo general lo trabaja el equipo funcional, debido a que esta tarea se utiliza para exportar, importar, borrar y transformar datos de manera selectiva. Aquí ustedes van a poder seleccionar qué datos quieren utilizar para llevárselos a sus nuevos escenarios. Esta parte de configuración puede ser compartida por ambos tipos, digamos, de usuarios, y todos los accesos de Gold Client se otorgan a través de un objeto de autorización, y dependiendo de lo que pueden hacer los usuarios, es que se van habilitando estas diferentes funcionalidades. Entonces, va a haber usuarios que únicamente tengan activa la parte del Client Construct, o unos que nada más puedan ver lo de Data Echo o Data Transform. Pues, todo esto se va configurando desde la misma herramienta, dependiendo de cómo es que lo quieran compartir. Después tenemos aquí, volviendo a la pantalla anterior, aquí en la parte de Client Construct tenemos la parte de donde podemos, o es usada generalmente para copiar todos los datos maestros o los master data y construir el cliente. Se puede usar también para ocupar y copiar la configuración y los usuarios maestros también, pero el principal objetivo de esta sección es la copia de los datos maestros. Se pueden copiar todo el master data o se puede seleccionar una categoría nada más del master data que se desee copiar. Entonces, desde esta pantalla es que se puede hacer esta configuración. Y una vez que ya estamos en la parte de seleccionar el tipo de dato, es que vamos a ver una pantalla como la que tenemos aquí. Vamos a poder seleccionar, por ejemplo, el Asset Master o los datos de los vendedores o los datos de los clientes, del banco. Vaya, toda esta selección de datos se puede hacer muy rápido, muy fácil con esta funcionalidad del Client Exporter. Lo siguiente que tenemos aquí es la parte de la selección, por ejemplo, de datos individuales, y se puede hacer a través ya sea de un rango y también se pueden excluir valores. Entonces, a través de esta pantalla es que vamos a poder hacer esa exclusión o selección de los datos que únicamente nos queremos llevar a nuestros nuevos ambientes. Como punto de referencia, y algo que es importante comentarles, para saber qué tan fácil y rápido es que puede funcionar Gold Client, y les puedo decir que se pueden, por ejemplo, haciendo una medición, digamos, de cómo es que
funciona la transferencia de datos. Se pueden transferir desde 2050 hasta 3050 gigabytes por hora y de esta forma podemos tener todo el master data funcionando en un ambiente de prueba. Ya después se van configurando estas tareas de trabajos en las cuales pues ustedes van indicando cada cuándo se va a estar actualizando la información. Ahora, por ejemplo, una vez que ya vamos generando la información, yo puedo elegir específicamente un documento o una sección de información que es la que yo me quiero llevar a mi target o en este caso a mi nuevo escenario, que puede ser QA, training o lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, vamos a hacer, en estas pantallas estamos tomando un ejemplo de cómo llevar información de las órdenes de venta. Yo aquí escribo la orden de venta en específico que me quiero llevar y a través de la funcionalidad de DataSnap es que yo puedo empezar a seleccionar esta información. Entonces, aquí en esta nueva ventana vamos a poder seleccionar el tipo de dato y vamos a poder copiar cada módulo que se requiera. Recordemos que podemos usar cualquier módulo de industria disponible en SAP. Por ejemplo, podemos seleccionar en esta parte de la información de recursos humanos, pero en este ejemplo en específico vamos a seleccionar los datos de las ventas. Vamos a ejecutar y en la siguiente pantalla que tenemos es la que ya va a contener o es la que contiene, en este caso, los datos o los campos de nuestra tabla. Entonces, desde aquí, desde esta nueva vista, es donde vamos a encontrar toda la información de la tabla de ventas y desde aquí vamos, por ejemplo, vamos a poder seleccionar los documentos que queremos mover al nuevo ambiente, ya sea de prueba o de training o el que se necesite. Y aquí únicamente lo que se tiene que hacer es darle un nombre para identificar. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte del documento de ventas, yo escribo un número, específicamente el documento que yo me quiero llevar a mi nuevo ambiente. Entonces, para exportarlo, damos clic en el botón de guardar y lo vamos a ejecutar. Entonces, una vez que se ejecuta, se despliega la cantidad de registros que estamos exportando al nuevo escenario. Y finalmente, del lado del target, es esto lo que vamos a observar. Es tal cual el documento de orden de venta, la 11.542, que es la que seleccionamos, y aquí podemos ver todo el contenido, en este caso, de la información que ya tengo en mi ambiente de pruebas. Ahora, otra funcionalidad interesante es el poder borrar información del lado del target. Esto es útil, por ejemplo, cuando necesito crear un ambiente para probar cierta información y una vez terminado el proceso de prueba o de validación, puedo elegir qué información necesito borrar y borrarlo o lo que necesito y listo. Entonces ya tenemos seleccionado esto. Si requiero volver a utilizar la información, lo podemos hacer y esto es con otra funcionalidad que ahorita les voy a mostrar. Es importante mencionar que todo este proceso de borrado únicamente aplica para ambientes no productivos. Entonces, digamos que no vamos a tener ese, digamos, pendiente de que al tener este botón de borrar datos se pueda borrar información productiva, ¿no? Todo esto funciona a través de estos ambientes no productivos y como les decía hace un momento, ustedes deciden cuáles funcionalidades se van a habilitar para los diferentes usuarios de Gold Client. Y la otra parte, pues es la parte del Import Control y esta funcionalidad permite que una vez, por ejemplo, que los datos se borraron, se pueda cargar la información nuevamente que fue exportada desde el ambiente de producción y la puedan usar o utilizar del lado del target, todo de una forma muy simple y rápida. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren, borraron en este caso el documento del 11.542 y lo quieren volver a utilizar, lo pueden hacer a través de esta pantalla, seleccionan qué es lo que quieren regenerar y ya desde aquí lo pueden volver a utilizar o volver a, digamos, a levantar este ambiente o este nuevo escenario. Entonces, ustedes tienen todo el control que requieren del lado de Gold Client. Por ejemplo, ya por último, con esta última funcionalidad, que es la de Data Range,
la cual permite programar tareas de actualización para que sus equipos de trabajo siempre tengan información actualizada dentro de los diferentes ambientes de test, QA o los de training o el sandbox o lo que ustedes necesiten. Entonces, ustedes desde aquí seleccionan cada cuándo se va a estar actualizando o cuál es el rango de información que se quieren traer, lo programan y listo. De esta forma es que siempre van a tener actualizada información del lado de sus ambientes no productivos. Entonces, básicamente es así como funciona Gold Client. Es un producto fácil de utilizar, nos ofrece diversas ventajas justo para el tema de la creación de mandantes o escenarios no productivos. Y pues esta solución nos va a permitir mejorar la disponibilidad, la seguridad, la calidad de los datos en entornos SAP, como les decía, ajenos a los productivos, aumentando así la productividad del pues, tanto desarrollador y garantizando sobre todo la integridad de los datos, mientras se van disminuyendo los requerimientos para almacenamiento. Porque como vimos durante toda esta presentación, únicamente se lleva la información que necesitan. Y como conclusión, ¿cuáles son los puntos más importantes de Gold Client? Pues la simplificación en la gestión de los datos para pruebas, que puede ser instalado, configurado y crear todos estos ambientes de training en menos de una semana, que esto también es muy importante, el tiempo en el cual lo van a poder implementar. Van a poder enmascarar y encriptar los datos a través de todo este proceso que nos ofrece Gold Client. Van a tener también una gestión flexible y poderosa de todos los conjuntos de información y van a cumplir con todas estas reglas del uso de información personal de los diferentes colaboradores o clientes que ustedes tengan dentro de SAP.